Amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que anden abrigados. Empieza La Máquina de Pensar, son las 19:03. Mati Rodríguez en controles de emisión. ¿Cómo le va, Mati? ¿Anda bien? Bien. Arrancamos La Máquina de Pensar con Caro de Cuadro en la producción de este programa. Muy abrigaditos porque realmente se viene un frío polar aquí en la Ciudad Vieja. Hay que tratar de estar poco en la calle y realmente está muy, pero muy frío. Pero hoy vamos a tener poesía, vamos a hablar de mucha literatura, pero vamos a tener básicamente poesía en La Máquina de Pensar. Vamos a recibir ya directamente al poeta y, bueno, periodista, gestor cultural, se dice, Roberto López Belloso. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? Un gusto estar acá. Roberto López Belloso es coordinador de la Fundación Mario Benedetti y bueno, la idea es hablar un poco de las actividades de la Fundación en este tiempo que se cumplen 10 años sin Mario Benedetti, ¿no? También se cumplen 10 años sin Idea Vilariño, ¿no? Yo estuve hablando con Ana Inés Larreborge y un poco la idea de ella y de otras personas es articular el año que viene, digamos, un gran recordatorio creo que por el nacimiento, ¿no? de Idea, creo, ¿no? Eso sí, exacto. Idea y Mario, además de ser compañeros de generación, haber compartido una serie de proyectos literarios de mucho impacto en la cultura uruguaya y de haber sido amigos durante toda su vida, tienen la peculiaridad que nacieron y murieron el mismo año. Sí, y aparte con la misma diferencia, con 3 meses de diferencia. Eso sí. Lo decía Benedetti, cuando lo hablabas con él, decía que Idea Vilariño era más vieja, es mayor, decía, ¿no? Pues 3 meses mayor, ¿no? Entonces ambos nacieron en el 1920, o sea que el año próximo se cumple el centenario de Mario Benedetti y de Idea Vilariño, y este año se cumplen los 10 de la muerte de ambos. Y en el caso, digamos, de la Fundación, hay que decir que la Fundación Mario Benedetti, vos sos coordinador desde hace relativamente poco, ¿no? Hace un año, ¿cuánto era, no? Febrero del año pasado, sí, exacto. Una de las peculiaridades de la Fundación es que la crea el propio Mario Benedetti en su testamento. Mario, como vos sabés y como tus escuchas saben, fue un caso raro, ¿no? De una persona que estuvo 60 años casado con Luz López Alegre, aparte de una relación que empezó mucho antes, porque ellos se conocieron cuando tenían 12 años, eran unos chiquilines, y estuvieron toda su vida juntos. Pero no tuvieron hijos. Tampoco tuvo hijos el hermano de Mario. Por lo tanto, Mario en su testamento deja formada la Fundación Mario Benedetti. No quiere hacerla antes porque, bueno, no quería tampoco homenajearse en vida, sino que lo que quería era que se siguiera luego de su muerte con los dos objetivos que habían sido las guías de su vida: el apoyo, la promoción de la literatura y de los derechos humanos, en particular de la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y deja todo tan organizado que no solamente deja los estatutos artículo por artículo en su testamento, sino también una lista de amigos que son los que luego van a ser los consejeros de la Fundación. Como la comisión, digamos. Exacto. La Fundación tiene, como toda fundación, un consejo de administración de 5 personas, que hoy preside Hortensia Campanella. Están también ahí Washington Carrasco, Andrés Olivetti, Diane Denoir, Silvia Guerra. Son esas 5 personas. Y bueno, en su momento estuvo Eduardo Galeano, Chiflet. Biglietti también estuvo, sí. Exacto. Bueno, y entonces, ahora me estaba fijando y hago una corrección. En realidad, Idea Vilariño nació el 18 de agosto y Mario Benedetti nació un mes después, el 14 de septiembre. Y pasó lo mismo, murió Idea Vilariño el 28 de abril, murió en abril, y Benedetti murió en mayo. Sí, ¿no? un mes. Un mes exacto, lo cual es algo sorprendente también, ¿no? Estamos hablando de gente, dos de 88 años, ¿no? Y que murieron con un mes de diferencia. Es una pavada, pero bueno, porque para decir, lo de la fundación, estuviste desde hace un año, estás, digamos, como coordinador, y hace poquito renunciaste a Brecha, porque vos has sido periodista de Brecha, digamos, toda tu vida. No tanto. No, pero bastante. ¿No? Yo en realidad comencé como periodista a los 17 años, o sea, tenía tuve que tramitar en el antiguo Consejo del Niño permiso de menor para empezar a trabajar, lo cual
es una rareza. Mi escuela de periodismo fue el diario La Hora. Con Claudio Trovo, con gente, con Rafael Crivari, con gente estupenda. Luego trabajé también en Postdata, en El País Cultural, en varios lados. Y en Brecha comencé en el año 2000. 2000. Pero igual fueron muchos años. Estamos hablando de 18, 19 años. Pasa que somos viejos, Pablo. Por eso una trayectoria, en nuestros casos, siempre se mide. Siempre son 20 años. Siempre son 20 años, no importa lo que uno haga, ¿no? En este caso fueron 18. Y Brecha fue, bueno, también la oportunidad de trabajar con colegas maravillosos, de haber hecho muchos amigos ahí adentro, haber pasado por diferentes áreas del semanario, básicamente como editor de internacionales y después en 2 periodos como jefe de redacción. No, pero aparte te quiero decir que tu interés era, digo, más allá de que sos poeta y sos poeta multipremiado, tu interés por el periodismo, digamos, iba incluso más allá de lo laboral. Vos hiciste seminarios, ¿no? Aquello de etiqueta negra con la revista, en fin, trayendo sobre crónica periodística, trayendo a expertos. Me refiero a que estabas centrado también en tu actividad. Ahora, al renunciar a Brecha, digamos, te concentras en la fundación, vas a seguir haciendo periodismo. Yo sigo haciendo una columna en La Diaria, todos los lunes, que se llama Mirada de Neófito, en la cual, como su nombre lo indica, escribo de aquello sobre lo que no sé. Cuando la idea es una columna en la cual, como un espectador atento, hable de aquellas cosas en las que no soy un especialista, Perfecto. Que son muchísimas, claro. Dentro del mundo de la cultura. Y también sigo efectivamente con esos temas que vos mencionabas de periodismo narrativo. Seguimos trayendo algunos de los colegas que han hecho escuela en términos del uso de las herramientas de la narrativa para el periodismo. Y casualmente, y no es por traficarte un aviso, pero casualmente uno de esos talleres, que fue con Roberto Herscher, un tipo, un gran docente de periodismo narrativo argentino, excombatiente de Malvinas, un gran crítico musical, y además que él fue alumno de Kapuscinski. Entonces dimos en mayo un taller sobre Kapuscinski, para lo cual hicimos una función privada de una película, Un día más con vida, sobre la experiencia de Kapuscinski en Angola, que hoy se estrena comercialmente en Cinemateca. Y bueno, de acá... hoy se estrena la película. Exacto, de acá del estudio me voy corriendo a hacer la presentación 20:10 en Cinemateca. A las 20:10 empieza en Cinemateca. Exacto. Bueno, ya de los que quieren ir a verla también pueden ir a verla, ¿no? Abrigados. Sí, hay que ir a ver. No, pero la sala está espectacular ahora, sí, Cinemateca está divina. Impresionante. Y entonces estamos hablando de una película de animación, me decías vos, sobre Kapuscinski. Sí, exacto, sobre su experiencia en Angola. Sobre su experiencia en Angola. Bien, bueno, ahora obviamente hubo mucha movida, digamos, está habiendo muchos actos culturales que están recordando estos 10 años sin Benedetti, sin Mario Benedetti. Yo me acuerdo, digo, no es por ser, ¿cómo es? No es por ser, ¿cómo se llama? Supersticioso, pero una vez Hugo Verani, el crítico literario uruguayo que vive en Estados Unidos, Hugo Verani, me dijo que había que ver cada escritor cuando muere, entra en una meseta, me dijo él, mientras, ¿no? Porque ya no está él para defender su obra o para revitalizarla, y dice, al cabo de 10 años, dice, se ve cómo está esa obra, ¿no? Eso me decía él, ¿no? Bien. Entonces, hay algunos que son grandes escritores y quedan en el limbo, ¿no? Y hay otros que no, que sobreviven a ese limbo y que vuelven, digamos. Y estábamos hablando de Onetti, básicamente, con él, y entonces el tema era si en el 2004, bueno, cómo estaba Onetti, en fin, la charla fue después en el 2009, con los 100 años. Y bueno, él decía que como que Onetti había sobrevivido a ese limbo, pero no todos lo hacen, ¿no? Entonces, aquí estamos en algo similar. No, cada escritor es diferente, lo sabemos, ¿no? Pero ocurre. Sí, bueno, yo creo que Onetti, a mi modo de ver, tiene ganado su lugar en la posteridad con una gran justicia, y no hay limbo, meseta o cima o valle que pueda con la potencia que tiene la obra de Onetti, que es una de las pocas cosas de las que yo coincido con Vargas Llosa, es que Onetti es el padre de la nueva novela latinoamericana. Pero yendo al punto de lo que con mucha puntería decía el colega sobre lo que pasa a los 10 años de un escritor,
han pasado este año cosas que nos hablan muy bien de la enorme salud de la que goza la obra de Benedetti, que a mí me asombra día a día el impacto y la geolocalización de ese impacto, ¿no? Uh-huh. Este año pasaron dos cosas, en particular, entre muchas otras. Una de ellas es que se han traducido 4 nuevas novelas de Benedetti para el público chino. O sea, eso habla de una salud y de un impacto. ¿Qué novelas son? ¿Te acordás? No. Bueno, La Tregua, La Borra del Café, Andamios y Primavera, con una esquina rota. Y también otras 2 novelas, La Tregua y La Borra del Café. Este año la Fundación dio los derechos para El Mundo Árabe, una nueva edición que curiosamente, y eso nos sorprendió a todos, una casa editorial con sede en Siria. Entonces nos sorprendió muchísimo el hecho de que una casa editorial en un país que está en la inmediata posguerra haya... Que está en escombros prácticamente. Que está en escombros. Es verdad que desde Siria se trabaja mucho con ediciones para todo el resto del mundo árabe, uh-huh. que no es que lo vendan en el mercado interno, solo. Pero estamos hablando de un país que tiene como el suficiente nervio y músculo cultural como para hacer eso. También otra cosa que pasó, eso pasó a fines del año pasado, Benedetti estaba traducido a 27 idiomas, sumó el año pasado un nuevo idioma, el georgiano. O sea, hay un permanente interés desde lugares bastante alejados uh-huh. del montevideano típico que uno asocia con la literatura de Benedetti, lo cual nos hace pensar de que es mucho más universal que ese montevideano de clase media oficinista, ¿no? Sí, oficinista. Sí. Eso en cuanto a... En su momento también se dijo que esa clase media oficinista era más bien latinoamericana, también podía, ¿no? Pensarse, ¿no? Sí, uh-huh. Pero ¿qué le dice eso a un chino, por ejemplo? O a un ¿no? georgiano. O a un georgiano. Sí. Algo se ve que le dice, porque si no las editoriales no estarían haciendo esta traducción. Después hay otra cantidad de cosas que están fogoneadas por la magia cabalística de los números, ¿no? O sea, un 10º aniversario de la muerte puede no ser tan llamativo, pero 100 años del nacimiento sí. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos una cantidad de actividades, algunas de ellas ligadas a esta casa, al Sodre, uh-huh. Entre las cuales, por ejemplo, quizás una de las más llamativas es la adaptación al ballet de La Tregua por parte del Ballet Nacional del Sodre. ¿Qué va a ser que el año que viene? Septiembre del año que viene, uh-huh. con un Dream Team, ¿no? O sea, estamos hablando de dramaturgia de Gabriel Calderón y música de Superbiel. O sea, estamos hablando de una producción uh-huh. de cero uh-huh. del Ballet Nacional del Sodre, que tiene una cosa que le dio Igor Shevra, que para mí es fantástica, que es que él... por lo menos todos los años hace por lo menos una obra de uruguaya en el repertorio. Fue El Quijote del Plata, uh-huh, uh-huh. Está haciendo Cuentos de la Selva uh-huh. de Quiroga, y va a ser La Tregua de Mario Benedetti el año próximo. Para darte un solo caso, ¿no? Si hablamos de lo que está ocurriendo en este momento, Pablo, nosotros tenemos una exposición que a mí me encanta, que es una muestra de los cuadros que estaban en la casa de Benedetti. Eso me parece que es una... En la fundación. En la fundación. En la fundación que... ¿La dirección podemos decir? Claro que sí. Salterain, 1293, Casi Guaná. Uh-huh. Y eso nos da la posibilidad de mirar por el agujerito de la cerradura. No quería usar la metáfora porque me siento plagiando a Galeano, porque él siempre hablaba, ¿no? de que su literatura era mirar el mundo por ojo de la cerradura. Pero bueno, como Eduardo fue integrante del primer consejo de la fundación, creo que lo puedo plagiar con su permiso. Esto está en la fundación Joaquín de Salterain, esquina Guaná, y entre Guaná y la otra es Chaná, ¿será? No. Charrúa. Y Charrúa, entre Guaná y Charrúa, Joaquín de Salterain. ¿Y los horarios para visitarlo? Estamos de lunes a viernes, uh-huh. de 10 a 1 y de 14:30 a 17:30. Perfecto, ahí entonces se pueden ver los cuadros que estaban en el apartamento de Mario Benedetti. Sí, cosas, sí, ¿no? Sí. Tiene 2 características uh-huh. esa muestra. Por un lado, son buenos cuadros. Sí, obvio. O sea que uno va a ver realmente una buena obra uh-huh. Plástica, y por otro lado te permite ver cuáles eran los puentes y los lazos que tenía Benedetti
con el mundo de las artes plásticas de su tiempo, que es muy interesante. Uh-huh. Hay que decir también que bueno que la semana que viene, el 13 y 14 de julio, también en el auditorio Nelly Goitiño va a estar Por Siempre Benedetti Sinfónico, con Silvia Marrero en la voz y Carlos Daraquian en composición y en piano, y va a estar la Orquesta Sinfónica del Sodre bajo la dirección de Diego Nasser. Se trata también lo mismo, un espectáculo que se realiza en vísperas de la celebración de los 100 años del nacimiento, ¿no? Está bien, bueno, es lo mismo, digamos, o sea, son 10 años de la muerte, o el próximo año va a ser 100 años del nacimiento. Esto, amigos, va a ocurrir, reitero, el 13 y 14 de julio, y a las 18 horas, el sábado 13 de julio a las 19 horas, y el domingo a las 18 horas en el auditorio Nelly Goitiño. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Roberto López Belloso, coordinador de la Fundación Mario Benedetti. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto. Si pregunto tu quebranto, es solo por preguntar. Desde que tu pena existe, como un ileso sentido, todo está triste y cumplido, todo está cumplido y triste. No tiene melancolía el limpio dolor que tienes, ya no te quedan rehenes para obtener la alegría. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto. Si pregunto tu quebranto, es solo por preguntar. Tu pena no es tu tortura, tu pena es tu peregrina. ¿Quién sabe cómo termina? Si termina tu aventura. Tu pena es un cautiverio, sin mar, sin cielo y sin rosas. Por sobre todas las cosas, tu pena es como misterio. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto. Si pregunto tu quebranto, es solo por preguntar. Tu voz se calla por sabia, y ese silencio es mejor. Si tu dolor no es dolor, es que tu dolor es rabia. Tu dolor es una espada que hiere, corta o libera. Tu pena es una manera de vencer la madrugada. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto. Si pregunto tu quebranto, no me vas a contestar. Esta era Nacha Guevara y el tema era una poesía de Benedetti, Tu Quebranto, de un disco que en su momento yo lo oía bastante, que es un LP del año 78, donde Nacha canta a Benedetti con Benedetti Favero en vivo en el Teatro Uber de Blanc de La Habana, en Cuba. Bueno, está grabado, aunque ellos ya habían hecho un disco anteriormente. Amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Roberto López Belloso. Él es el coordinador de la Fundación Mario Benedetti, y de alguna forma estábamos conversando cuál es la vigencia a 10 años de su muerte de Benedetti, y en esa especie como de limbo que entran muchos escritores, porque es lógico, ¿no? O sea, en general, incluso a nivel de librerías, en la literatura, esto es una cosa que a mí siempre me llama un poco la atención, pero existe, es así, se habla de novedades, ¿no? O sea, todo lo que es novedad, ¿no? Y lo que es deja de ser novedad, salvo que entres en los clásicos, pero aún así
Y ahora estamos en un momento que parece que se ha acelerado todo eso, se ha intensificado. Las novedades ya duran 15 días de ser novedades y pasan a ser, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que los escritores, la obra literaria, de alguna forma, no sé si es más fácil o más difícil que antes que se mantenga. Lo que sí es claro que en el caso de Benedetti ha habido actos que son culturales y extraliterarios, si se quiere, ¿no? O sea, ¿no? Esto que yo mencionaba en este caso, la Orquesta Sinfónica del Sodre, bajo la dirección de Diego Nasser, que va a estar haciendo por siempre Benedetti Sinfónico el 13 y 14 de julio, ¿no? Y cosas así, digamos, ¿no? Aproximaciones de ese estilo. No, hubo también en Banda Oriental, hubo una ¿cómo se llama? Una antología que se hizo de Benedetti. Sí, Banda festejó una cosa realmente que es heroica, que son los 40 años de la colección de lectores. Uh-huh. Yo creo que es un caso único, ya no hablemos de a nivel uruguayo. Si miramos fuera de fronteras, también debe ser muy raro. Un club de lectores que todos los meses te lleva un libro a tu casa y que lleva 40 años haciéndolo. Y bueno, Banda tuvo la idea de festejar esa fecha patria con una antología de poesía y prosa de Mario. Benedetti, que todas esos hechos culturales que van más allá de la palabra escrita, tienen como base también una vigencia del vínculo entre el público y el autor, ¿no? Son lecturas también, no son interpretaciones. Son interpretaciones, siempre son transposiciones, interpretaciones, son lecturas, homenajes. Sí, que se dan porque hay un vínculo real que se mantiene entre el público y el creador, y un vínculo que se renueva, ¿no? Nosotros, una cosa que vemos permanentemente en la Fundación es la cantidad de jóvenes de todos los países de América Latina y también de fuera de América Latina, que van como con la emoción de encontrarse con un ámbito donde existen algunas pertenencias y algunos signos de lo que fue el pasaje por el mundo de un escritor que a ellos los ha conmovido y los ha acompañado desde sus primeras lecturas. Eso, yo creo que el vínculo de Benedetti con los jóvenes ha sido una cosa muy importante. Bueno, Rafael Courtois siempre decía que Benedetti es una gran puerta de entrada para los adolescentes hacia la literatura, ¿no? Lo es, toca muchas fibras íntimas que funciona, digamos, con los adolescentes en todo el mundo, aparte, no solamente con los latinoamericanos, por ejemplo. Sí, no solamente con los latinoamericanos. También hay una cosa con respecto a la vigencia de la obra, Pablo, que hay que tener en cuenta, que es que Benedetti fue un autor muy prolífico. Sí. Estamos hablando de alguien que hizo más de 100 obras. Estamos hablando que cultivó todos los géneros, o sea, desde la poesía, el cuento, la narrativa, pero también el humor, el ensayo político, el ensayo literario, el teatro y una letra de canciones, como lo que escuchábamos recién, y una zona muy olvidada habitualmente de la obra benedettiana, que es la crítica literaria. Bueno, eso sí, digamos, digamos, se mantuvo muy fiel, digamos, al tema de la crítica, o creo yo, no estoy tan, digamos, escribió mucho y es un excelente crítico. No estamos hablando de un gran crítico literario, porque eso lo hablábamos también cuando hablamos de Onetti. Benedetti iba haciendo la crítica de Onetti en tiempo real, digamos, ¿no? Hay que anticipar cómo va a ser, y digamos, le acertó, por ejemplo, en el caso de Onetti, claramente, ¿no? Claramente, y además él fue haciendo mucha crítica sobre también los clásicos, ¿no? O sea, Rodó, Proust. Bueno, tiene un libro de Proust que le dice en un momento Onetti, en esas cartas entre Onetti y Benedetti, le dice que usted tendría que seguir escribiendo cosas como esas, el que mejor sabe Proust aquí en Uruguay, le dice algo así. Sí, tiene Y Benedetti le decía, no, yo quiero tener un mínimo libro de cuentos. ¿No? Sí, tiene mucho trabajo crítico, beneficiado entre otras cosas porque él leía varios idiomas, lo cual también le permitía acceder a la obra en sus lenguajes, en su idioma original. Y bueno, después está el Benedetti traductor. Y haciendo antologías, también, ¿no? Haciendo los poetas comunicantes, ¿no? Claro. Donde incluye, por ejemplo, a Silvio Rodríguez, por ejemplo, que era un cantautor que nadie lo consideraba poeta. Digamos. Los poetas comunicantes, poesía trunca, que para mí es un gran ejercicio de crítica literaria también, y un gran manifiesto sobre esa diferencia que no siempre se tiene presente entre
poesía comprometida y poesía militante, ¿no? O sea, Benedetti hace una antología de poetas que murieron o en la guerrilla o por los escuadrones de la muerte, como fue el caso de Ibero Gutiérrez en Uruguay, y él hace toda una puesta en valor de esa obra diciendo, no son muchachitos que escribían versitos, Claro. son poetas. Claro. Y flaco favor le haríamos a su memoria si al carácter de luchadores sociales le agregáramos como decoración Sí, el como carácter de ornamento. poetas, Sí, ¿no? sí, sí, No, eran poetas Claro. hechos y derechos con una obra en ciernes y pronta a madurar, que bueno, que a la vez abrazaron otra faceta de la realidad, como era la lucha política, que murieron en ese camino, y que él los recoge en una antología diciendo que bueno, que la poesía comprometida tiene que ser antes que nada buena poesía. Claro, sí, eso lo aclara una y otra vez, la idea de que no hay que bajar el nivel literario, ¿no? De la calidad literaria para acceder a más público o para agitar o ser más directo con la gente. Eso lo tenía muy claro, digamos, por lo menos decía sistemáticamente, y de hecho yo me acuerdo una vez que conversé con él y me sorprendió en España, porque me acerqué y le dije, porque yo en ese momento estaba leyendo Manuel Escorza, ¿no? Y me encantaba, pero me encantaba. También, viste que hay momentos que uno es muy joven y te radicalizás, en fin, esas cosas, o una cuestión media romántica, en fin. Igual me sigue gustando, atención. Y me acerqué y le dije, che, Escorza es impresionante, tiene 5 libros, una pentalogía, ¿no? Y me miró y me dijo, sí, pero un poco panfletario, un poco panfleto, ¿no? Dice que él había leído Redoble por Rancas, en fin, me había leído, digo, de los que yo iba mencionando, ponerle había leído 3, ¿no? Y me molestó mucho en ese momento, ¿no? Me molesté, ay, pero ¿cómo puede ser? Pero ahí voy a esto, digamos, ese comentario hablaba de que estaba con el parámetro literario muy alto, digamos, Claro. ¿no? Claro, era un tipo muy riguroso. Y en esta antología que salió en Banda Oriental, ¿quién es el antólogo? ¿Lo hizo la Fundación? ¿Lo hiciste Eso lo hizo vos? Banda. Ah, lo hizo Banda. Lo hizo Banda. Ah, porque no estaba firmado, No, entonces pensé no. que lo había hecho la Fundación, porque es una antología general, digamos, está hecha con muy buen criterio. Muy buen criterio. De cuentos, de poesía, ¿no? Sí, es un trabajo de la editorial, como tal, y tiene la virtud de juxtaponer un poema y un texto de prosa que tienen mucho que ver entre sí, aunque no provienen necesariamente de la misma época de la obra, de la creación de Mario. Pero digo, está pendiente también, quizás aquí en Uruguay te pregunto, ¿no? Hacer, por ejemplo, una antología crítica o una antología poética, porque en su momento La República, yo me quedé con algunos libritos muy, muy lamentables que donde sacaba de Benedetti, y ahí yo los guardo, digamos, y hay artículos, reitero, sobre Onetti o sobre Felisberto Hernández. Hace muy poco también yo te decía que leí sobre Armonía Somers, donde él la critica duramente en su primer libro de cuentos, ¿no? Dice como que es forneriana, en fin, como que está que tiene que buscar su voz, encontrar su voz, porque eso le suena al sur de Estados Unidos prácticamente, ¿no? Y después cuando saca la novela dice no, y algo que se ve pocas veces, ¿no? Se desdice y bueno, y dice que no, que en realidad es que estaba equivocado en su crítica anterior, ¿me explico? Claro, sí. Con respecto a lo que decís es verdad que hay algunos trabajos, sobre todo los trabajos críticos del comienzo de Mario, que no son accesibles hoy. O sea, uno va a una librería. El de Proust no está disponible. Sí está disponible Literatura Uruguaya Siglo XX. Yo creo que es un muy buen libro. Incluso muchas veces se lo puede encontrar a muy buen precio, una edición vieja de sudamericana que anda por ahí en algunas cajoneras. Cuando lo vean, no lo dejen pasar, porque es un muy buen libro. El ejercicio del criterio es otro libro que merecería una reedición. Yo creo que ese sí es una materia pendiente en la cual la Fundación tiene mucho trabajo por delante, que es reeditar algunas de esas en sintonía con casas editoriales, algo de ese trabajo inicial de Benedetti. Después hay un trabajo muy interesante que hizo la Fundación junto con la Universidad de la República, que se llama Notas Perdidas, que coordinó Pablo Roca, que son los artículos de crítica
literaria y cultural de Benedetti aparecida en la prensa diaria, básicamente en la mañana, pero no solo, entre el año 48 y el 65. Porque tenía como 2 páginas literarias, ¿no? En su momento tuvo a la mañana. Él trabajó mucho en prensa, o sea, Sí. mucho en prensa. También escribía, digamos, pensé que me ibas a decir, en gacetillas universitarias, digamos, en publicaciones universitarias. Sí, pero este caso en particular, lo que estoy diciendo, son recopilaciones de sus textos en la prensa. Y son 3 tomos que te reflejan no solamente la pluma de Benedetti, sino también un panorama de lo que pasaba en el escenario cultural uruguayo, en teatro, en cine, en artes plásticas y también en literatura, del 48 al 65, que es una etapa muy fermental. Sí. También ha escrito sobre Borges, por ejemplo, también, ¿no? Sobre Vallejo, en fin, sobre Neruda. Primer traductor de Kafka al español. Primer traductor de Kafka, sí, eso me lo dijo en una entrevista, sí. Era alguien que realmente estaba muy atento a eso. Bueno, tiene un artículo muy gracioso donde dice que en todos lados se habla del poeta, hay estatuas, uno va a distintos países y va a encontrar estatuas a poetas, a escritores. Nunca van a ver una estatua a un crítico literario, dice, ¿no? Y sin embargo el crítico literario es el que se tiene que leer todo, digamos, ¿no? Con esa cuestión muy risueña que tenía, ¿no? Pero uno te pones a pensar y es cierto, ¿no? Es así, ¿no? Eso ocurre. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Roberto López Belloso, coordinador de la Fundación Mario Benedetti, sobre esto que se han cumplido 10 años de la muerte de este escritor uruguayo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Pero las parejas que huyen al botánico, ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que ella está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto, solo de a ratos parecía
que iba a vencerlos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo, un niño muerto. Solo eso, maravilloso y condenado. Tal vez tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda. Tal vez tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa. Tal vez aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo. Pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto, y qué verdad dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. Ahora que queda, solo queda medir la fe, que recordemos lo que pudimos haber sido para él, que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo, vos donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo? Esta es Nacha Guevara, continúa el poema porque se llama A la izquierda del roble. Nacha canta Benedetti en ese disco que hicieron con Alberto Favero, y en realidad es un concierto, canta a Benedetti con Benedetti y Favero en vivo, Nacha, en el Teatro Uber de Blanc de La Habana, en Cuba, 1978. Y nada, esto continúa porque es un largo poema, uno de los mejores poemas para mí que tiene Benedetti, A la izquierda del roble, y musicalmente me gusta, por más que a Nacha a veces pega mucho, es muy soprano, pero realmente es muy lindo, ¿no? Muy lindo, yo creo que ese poema vale la pena y va a quedar como uno de los grandes poemas de Benedetti. Estamos con Roberto López Belloso, está conversando sobre Benedetti, obviamente sobre la literatura. Alguien que siempre le interesó también, era un trabajador infatigable de la difusión de la literatura, ¿no? Sí. Una cosa, no siempre, y no tiene por qué ser así, por ejemplo en el caso de Onetti, por decirlo, aunque Onetti también divulgó, un escritor tiene que dedicarse a divulgar la literatura, a promocionarla o a criticarla, o en fin, ¿no? Sí, pero Benedetti tenía una cosa muy, muy generosa y muy sincera de cuando le gustaba algo de algún colega, él hacía lo posible para que eso se conociera. Uh-huh. Y como crítico en general también un detalle importante, yo dije que criticó a Armonía Sommer en su primer libro, es cierto, pero digamos, rescató porque en general él hacía críticas de obras que le interesaran, ¿no? Uh-huh. No era un crítico a la manera del 45, que hubo otros, ¿no? Digamos que eran más de sacar sangre, ¿no? Si se quiere, ¿no? En el caso de Benedetti también está como muy combinado, y yo creo que él quiso separarlo también, el periodista, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Benedetti hay una
es uno de los casos, contrariamente a otros, en los cuales el ejercicio del periodismo y el de la literatura están bien separados. Hay otros que no. No sé, Rodolfo Walsh, por ejemplo. Sí, o Galeano, por ejemplo. O Galeano, si nos metemos si nos quedamos en el Uruguay. Benedetti no. Benedetti tenía en un carril, iba a su trabajo periodístico, y en otro carril que no se juntaba, iba a su trabajo literario. Pero muy prolífico en los dos carriles, ¿no? O sea, un gran escritor, un gran productor, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo cuando lo entrevisté en el 2009, por ejemplo, me dice, yo tengo 5 libros inéditos, me dijo. Y no se puede atosigar a los editores. ¿No? Sí, un tipo muy prolífico. Muy prolífico. Y cuando hablamos de su obra, digamos, que también yo creo que a Benedetti le cae lo que le cae a cualquier escritor prolífico, que es esto, que es muy difícil que no te encuentres algo que te guste, por ejemplo, A la izquierda del roble, y es muy difícil que no encuentres algo que no te guste o que no te funcione, ¿no? Al propio Benedetti le pasaba, o sea, hay libros, por ejemplo, su primer libro, él nunca lo incluyó en sus inventarios. La víspera indeleble, sí. O sea. O, por ejemplo, El país de la cola de paja, que es un muy lindo libro, él no quería que se reeditara en su principio, Sí, ¿no? exacto. Después no sé si lo reeditaron. Pero No en vida de Mario no se volvió a reeditar. Y es un libro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que quizás es un libro de vigencia cíclica, ¿no? Quizás aquel país de la cola de paja hoy empieza a tener sentido nuevamente. Sí. Yo creo que aparte hay un detalle que lo que hizo Benedetti en ese libro, que después no lo quiso, dijo que se había complejizado mucho la realidad del país. Hay algo que en general se ha abandonado, los escritores lo han abandonado en manos de los sociólogos, y los sociólogos no encaran qué es lo que yo digo, lo que puede ser el perfil de una sociedad, ¿no? Esos retratos de una sociedad, ¿no? Yo he discutido con sociólogos, hace poco estuvimos conversando también con Gerardo Caetano sobre este tema, de que es cierto, no hay una esencia del ser uruguayo, defectos y virtudes en principio, pero lo que sí hay, yo le digo, es un pasado común. Somos una sociedad que vivimos hace 200 años en el mismo lado, digamos, tenemos un pasado común, y eso nos genera fortalezas y debilidades como sociedad, ¿no? Claramente. Entonces, y lo que hizo Benedetti en los años 60 también es ponerse a señalar las debilidades de aquella sociedad que yo creo que se comparten con esta, muchas, ¿no? Tienen mucho para Por eso dijo El país de la cola de paja en un modismo que solo lo conocemos casi nosotros, ¿no? Muy difícil de traducir. Muy difícil de traducir, tener cola de paja, ¿no? Y en la producción periodística, me refiero a que vos planteaste en el bloque anterior, bueno, las posibilidades de hacer antologías de poesía, de cuentos, digamos, o de la crítica, que es fundamental también, ¿no? Como crítico literario, de periodismo, o el periodismo siempre, no lo sé, si el periodismo de Benedetti siempre fue literario. No necesariamente, él tiene 2 libros por lo menos que tienen un gran componente de periodismo político y de crónica. Uno se llama justamente Crónica 71, que es son textos de Mario sobre la campaña electoral de ese año. No lo conozco ese. Y luego lo editó Arca en Bolsilibros. Y luego hay otro también editado por Arca, Cuaderno Cubano, que son textos de su experiencia en Cuba. En los años 60. O sea que estamos hablando de textos en los cuales se asemeja el enfoque que le da Benedetti, se asemeja a la crónica periodística más que a la crítica. A la crónica periodística, y digo, pues saliendo ya del campo específicamente literario. Por eso, digamos. Saliendo de lo literario, ¿no? O sea, es crónica periodística. Esos 2 libros, por lo menos, están en ese registro, ¿no? Y el tema de la correspondencia, porque digo, los escritores tienen amplia correspondencia, se guarda, se tiene, ¿cómo es la correspondencia? Él se escribía con mucho, yo me imagino que, por ejemplo, con Cortázar, claramente, ¿no? Se va a abrir el año próximo, para investigadores, a fines del año 2020. Se va a abrir el archivo, o va a estar disponible una buena parte del archivo de cartas de Benedetti. La fundación, el consejo de la fundación está trabajando en los detalles para realizar esa tarea, que sin duda va a despertar el interés de muchos investigadores, ¿no? Incluso se va a abrir también para investigadores la biblioteca de 10.000 volúmenes de los libros que Mario tenía en su casa,
y que ahí se va a poder ver qué subrayaba. Claro, porque eso estaba en un momento de ordenamiento, estaba, sí, ¿no? En sí, un proceso exacto. de ordenamiento, ¿no? Y se va a abrir para investigadores porque, bueno, no tiene sentido que si alguien quiere leer Rayuela de Cortázar, lo lea en el ejemplar que leía y subrayaba Pero Benedetti. sí tendría sentido que leer las cartas, la correspondencia. Hay unas correspondencias que quedó en la web, que en su momento alguien se enojó, pero para mí es brillante, digamos, que es una correspondencia entre Benedetti y Onetti en los años 50, y es extraordinario ver esos dos escritores, donde, por ejemplo, Onetti, que está en Buenos Aires, le pide a Benedetti que, ya que va a llevar sus libros al Ministerio de Instrucción Pública, no al concurso del MEC, digamos lo que es ahora, si no le puede pasar por la casa a la hermana y llevarle algunos libros, ¿no? Y Benedetti le contesta que su auto es Volkswagen, ¿no? Ese es el auto del pueblo, ¿no? Le traduce, ¿no? Y que lleva a varios escritores, va a llevarle libros para... Y después comentan, digamos, si salió o no salió, y no sacaron nada. Y entonces dice que ahí Benedetti habla de la mafia que continúa en los concursos, en fin. Sí, o sea que es muy linda, son cartas muy lindas. Yo recuerdo que la editó Postdata en el suplemento Insomnia. Insomnia, espectacular. Que fue una de los momentos, digamos, post dictadura, de los momentos más importantes de la prensa cultural uruguaya, ese suplemento de Postdata, ¿no? O sea, sí, Insomnia es impresionante. Junto con El País Cultural fueron como dos grandes faros en una prensa cultural que está cada vez más apagada, digamos, ¿no? O por lo menos que experimenta las dificultades que experimenta la actividad cultural en su conjunto. Y encima experimenta la crisis, digamos, esa, que creo que hay muchas actividades también de la prensa, de la propia prensa, ¿no? Simplemente, bueno, se nos fue el tiempo. Roberto López Belloso, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Esperemos que la correspondencia de Benedetti se publique también en algún momento. Debe ser re interesante. Gracias por estar en La Máquina. Gracias, Pablo. Siempre es un placer conversar contigo y bueno, y tener por lo menos este contacto con tus oyentes de este programa, que es, si dijimos que la colección de lectores de Banda Oriental era una cuestión heroica para la cultura uruguaya, el hecho de tener un programa cultural de lunes a viernes es lo que explica en buena medida la razón de ser de una radio pública. Así que estoy muy contento de estar acá. Gracias, Roberto. Decirles, amigos, que se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar conversando con Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari, y con Juan Manuel Sánchez Puntigliano, que es el curador de la exposición Figari, cuentista. Salió el libro de los cuentos de Figari, y vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Natalia Sordi, la poeta argentina, sobre el libro La letra en el agua, que se presenta la semana que viene aquí en Montevideo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.